Gracias al Señor por dejarnos esta bendición de llegar hasta el día de hoy, iniciando una semana más en la que esperamos del Señor siempre su misericordia y su gracia. Tengo para compartir con ustedes un tema por demás difícil, al menos para mí lo es. En realidad había estado pensando mucho en este tema y casi decido no compartirlo con ustedes, sino por una experiencia que nos sucediera esta tarde. Pues pude ver confirmado de parte de Dios la necesidad de compartir este tema. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, por tu gracia para con nosotros. Yo te ruego en tu bondad, Señor, que me des sabiduría, que me des gracia. Ya decía yo, Señor, un tema muy difícil para mí. Te ruego que te manifiestes, que obres, que hables a través de tu siervo y que tu palabra hoy sea recibida con acción de gracia, Señor. Que si de pronto sea una exhortación, Señor, pues que la recibamos con la expectación, Señor, de que eres tú quien nos hablas. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des un oído atento, que uses a tu siervo tan incapaz, tan indigno, Señor, tan pecador. Soy solo tu siervo, Señor, habla tú. Tú eres quien tienes toda sabiduría y toda gracia, Señor. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Leo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Allá en los libros primero y segundo de Reyes encontramos la historia de esta mujer Jezabel. Era la esposa del rey Acab. Sin embargo, es un ejemplo que nos da la Escritura con respecto a el rol del hombre, el rol de la mujer y cómo la Biblia lo enfoca. Si por la experiencia vivida yo tuviera que desconfiar de la mujer, desconfiaría de todas las mujeres, por la experiencia vivida. Sin embargo, el conocimiento de la palabra, la gracia del Señor nos hace saber que todos los seres humanos tenemos errores, que así como hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay hombres malos y hay mujeres malas, que no se puede generalizar porque en efecto lo único que hace diferente a un ser humano no es su género, sino la gracia de Dios en su vida. Entonces, quiero decir esto en relación a aquellas mujeres que han sido maltratadas, abusadas, golpeadas, violentadas en sus derechos, y cómo la sociedad se ha volcado en contra del género masculino. Y entonces se escuchan frases como: todos los hombres son iguales, y se ha menoscabado la figura masculina. Lo alarmante del asunto no es en relación a mí, como hombre. De mí pueden decir lo que quieran, pueden pensar lo que quieran y como quieran. El hecho es de que Dios se presenta a nosotros como nuestro Padre, de forma masculina. Dios, nuestro Padre. Un padre es el que engendra, el que cría y el que enseña, el que gobierna en la casa. Y encontramos en la Escritura algunos textos que le dan sustento a lo que estoy diciendo. Tengo de la carta a los Efesios, el capítulo 5, versículos 22 en adelante, dice: desde el 21 leo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus
debe estar sujeta a su propio marido. Que no venga el vecino a quererla mandar a usted. Pero el esposo, dice la Escritura, es la figura de autoridad en su casa. Y la mujer debe estar sujeta a él en el temor de Dios, no por temor al esposo, sino por temor reverente a Dios. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mire qué tremendo, porque le da al hombre, al varón, la figura de Salvador de la mujer. En efecto, el buen esposo es el que salva a su mujer de un montón de problemas, de enfermedades, de situaciones de crisis. Él es el que sale a buscar la provisión para el hogar. Estoy diciendo esto porque, de alguna manera, Satanás ha venido desde hace mucho tiempo desvirtuando la figura paternal, la figura del hombre. Si usted ve en Génesis capítulo 1, encontramos a Dios haciendo al hombre. Los versículos 26 en adelante dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si se da cuenta, dice que el hombre fue hecho a la semejanza de Dios, parecido a Dios. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a la gente que vean a Dios como un padre, y qué triste, porque entonces la gente dice: mi papá era un borracho, mi papá nos golpeaba abusivamente, mi papá nos abandonó. Porque Satanás ha venido tratando de destruir la figura de Dios. ¿Sabe que Satanás no odia al hombre por el hecho de ser hombre? Lo odia porque cuando ve al Hijo de hombre fino, ve a Jesús habitando en mí, ve la imagen de Dios en mí. No lo pudo destruir en el madero, ahora trata de destruirme a mí. No sé si me capta el concepto. ¿Por qué Satanás está interesado en destruir la figura del varón? Porque destruyendo la figura del varón, está destruyendo la figura de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Si vemos, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el versículo 26 de Génesis 1. Y luego en el capítulo 2 de Génesis, en los versículos 20 en adelante, dice: y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, viene Dios, toma polvo de la tierra, forma un muñeco de barro, le da aliento de vida y forma al hombre, oiga, a su imagen y semejanza lo hizo. Pero a la mujer no la hizo a semejanza de Dios, la hizo para ayuda del hombre. Y ahí encontramos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13, dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, mis hermanos, Dios hace a un hombre a su imagen y semejanza, y luego le hace una ayudante, una ayuda. La mujer cristiana es ayuda de su marido. La mujer cristiana fue hecha para ayudar a su esposo. Infelizmente, la liberación femenina de nuestro tiempo viene y pone a la mujer al mismo nivel del varón. Y esto no quiere decir que la mujer no tenga derechos, ni estoy en contra de los derechos de la mujer.
diciendo desde un aspecto espiritual, la mujer debe ser ayuda del varón. Pero el varón es su cabeza, como decía la porción que leíamos de la carta a los Efesios. Entonces, viene Satanás y trata de destruir la figura masculina, para que así nadie pueda ver a Dios como un padre. Hasta se dice, hoy no se dice, Dios creó la naturaleza, Dios creó los árboles, Dios hizo las bestias del campo. Ahora se dice la madre naturaleza. Si se dan cuenta, hasta de género se le cambia. Ya no es nuestro padre Dios, es la madre naturaleza. La Pachamama, le llaman los indígenas de Sudamérica. La Pachamama, la madre naturaleza. Y la palabra es nuestro Padre Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero qué difícil, qué controvertido se vuelve ahora decirle a alguien, Dios es nuestro Padre, cuando esa persona dice, ¿cómo así Dios es nuestro Padre? Si mi papá me abandonó, si mi papá golpeaba a mi mamá, si mi papá mató a mi mamá. Se han dado esos casos de violencia dentro de los hogares donde el varón mata a la esposa. Y entonces Satanás está interesado en ese proceso para que el ser humano quite su mirada de Dios como un padre amoroso. Y cuando decimos Dios es nuestro Padre, entonces quedamos avergonzados. No porque Dios sea un mal padre, sino porque el concepto paterno está perdido, está distorsionado. Y entonces a la mujer se le ha permitido el hacer carrera, el estudiar, el prepararse, y no es que eso esté malo, en efecto eso es bueno. Y se le ha dado atribuciones que se salen del orden jerárquico que la Biblia establece. Y entonces se dan situaciones como lo que pasó con esta mujer Jezabel. Dice que Jezabel era la esposa del rey Acab, y el rey Acab no podía gobernar al pueblo de Israel. ¿Por qué no lo podía gobernar? Porque dice que había una finca, una propiedad que era de un señor llamado Nabot, y dice que él dijo, qué bonita está esa finca, y Nabot la tenía bien arregladita, sus cafetales, no sé qué es lo que tenía sembrado, y el rey Acab codició la finca para él y le mandó a decir a Nabot que le compraba la finca, y Nabot le dijo, no se puede vender. Y es que en efecto en el pueblo de Israel no se podía vender la tierra. Lo que uno vendía era el derecho de usufructo. ¿Qué quiere decir eso? Que se vendía la tierra según los años de cosecha que podían sacarse hasta el año del jubileo. El año del jubileo era cada 7 años la tierra regresaba a su dueño original. Y entonces uno vendía como una especie de alquiler para que el otro la cultivara, la cosechara durante ese tiempo, pero luego regresaba. Pero acá codiciaba aquella tierra, y dice que vino la mujer Jezabel y le dijo, no te preocupes por eso, yo te voy a dar esa finca. Y Jezabel mandó a matar a Nabot y le dijo, bueno, ya murió, agárrala, es tuya. Pero eso no es todo. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, Jezabel, y lo podemos corroborar a través de la historia que nos narra los libros primero y segundo de Reyes, en los capítulos 16 de Primera Reyes y capítulo 9 de Primera Reyes, encontramos la historia de esta mujer que dice que era bruja, era hechicera, era sacerdotisa de la adoración a Baal. Y esta mujer lideraba a una cantidad enorme de profetas, entre comillas, profetas de Baal. E hizo matanzas increíbles de profetas de Dios, de seguidores de Jehová Dios. Tanto que en algún momento quiso matar incluso al profeta Elías. Y le mandó a decir, así como tú mataste a mis profetas, a mis brujos, a mis adoradores de Baal, yo te voy a matar. Sin embargo, dice que el juicio de Dios vino sobre aquella mujer. Tanto fue el juicio de Dios sobre ella que cuando ella muere, esta mujer ni siquiera reconoció en su cuerpo, sino que los perros
dice, y las aves del cielo se comieron su cuerpo, porque así es la maldición de Dios sobre el pecado de la brujería, de la hechicería. Por eso los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no consultar el horóscopo, de no andar en esas lecturas de mano que hace un profesor ahí en el colegio. ¿Ah? Porque la Biblia lo condena. No se ha hallado en tu pueblo, dice el libro de Deuteronomio, no se ha hallado en tu pueblo quien haga adivinación, quien lea las cartas. No debe ser hallado en el pueblo de Dios. Y entonces, esta mujer, dice en el versículo 20 de Apocalipsis, que seducía a los siervos de Dios a fornicar, y no habla de que ella se acostara con todos los hombres, habla de la fornicación, que significa dejar al Dios vivo por ir tras un ídolo. Lo interesante es que dice la Escritura que se hacía llamar profetisa. Para empezar, los domingos yo estaba dando algunos temas doctrinales. En algún momento yo hablé de la diversidad de dones que da el Espíritu Santo. Yo explicaba que el don de profecía existe, pero que ya no hay profetas. Existe el don de profecía mediante el cual el Espíritu Santo de Dios nos habla, pero no existe alguien que pueda decir yo soy profeta, y todo aquel que diga ser profeta es un falso. Es más, nadie que se haga llamar apóstol puede venir delante de Dios con sus manos limpias, porque 12 apóstoles escogió Dios. Uno de ellos fue como un abortivo por cuanto traicionó al maestro y luego se suicidó. Los otros 11 hicieron una elección, echaron suerte, dice, y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue el 12º apóstol. Pablo dice que él es apóstol y reclama su apostolado de 1000 maneras. Él en todas sus cartas dice: Pablo, apóstol del Señor, no por voluntad de carne, no, pero yo soy el apóstol. Y sin embargo, en Apocalipsis vemos que los cimientos de la Nueva Jerusalén, cada cimiento tiene el nombre de uno de los 12 apóstoles del Señor, dice. Y si los 11 escogieron a Matías, ¿dónde queda Pablo? Y yo no estoy diciendo que Pablo no sea apóstol del Señor. Estoy diciendo que a la hora de que el Señor ajuste cuentas, no sé si va a ser Matías el que va a quedar fuera o el apóstol Pablo, pero son 12 los apóstoles del Señor. ¿Qué de Sergio Enríquez, Harold Caballeros y todos los que antes se hacen llamar apóstoles en nuestros días? Hermanos, tenemos que conocer la palabra. Lo más tremendo aquí es que es una mujer la que se hace llamar profetisa. Hay ministerios en nuestros días de mujeres que están paradas en los púlpitos enseñando cualquier barbaridad y el esposo callado, el esposo sumiso, humillado, cuando la Escritura dice que Dios hizo a la mujer para ayuda de Él. Yo no estoy diciendo que la mujer no predique, yo no estoy diciendo que la mujer no sirva al Señor, pero la mujer que tiene un esposo, el esposo debe estar adelante, es cabeza del hogar, según expresa la Escritura. De esta manera se han torcido muchas enseñanzas. Fue una mujer, una Cindy Jacobs, profetisa de esta corriente de los apóstoles del dinero, de la prosperidad y todas las marihuanas, la que le dijo a Harold Caballeros que él iba a ser presidente de Guatemala, y le hicieron creer a un montón de ingenuos que él era el hombre electo por Dios para ser presidente de Guatemala. Y dijeron: porque la profetisa dijo. Resulta que en ese año, cuando hicieron todo ese escándalo, ni siquiera lo inscribieron como candidato a la presidencia. Luego viene 4 años después, en las elecciones pasadas, este mismo sinvergüenza, Harold Caballero, dice: es que Dios me dijo a través de la profeta que yo iba a ser presidente de Guatemala, pero no me dijo cuándo. A esta sí. Y empezaron una campaña anticipada y un papeleo para lograr inscribirlo. Y el artículo 186 de la Constitución dice que ningún ministro de culto califica para optar
al cargo de presidente o la primera magistratura de la nación. Entonces, si eres pastor, no puedes ser candidato a presidente. Entonces él presentó una carta donde la iglesia decía que él había renunciado a ser pastor. Pero la Biblia dice, allá en la carta de los Romanos, que irrevocables son los dones e irrevocable es el llamamiento de Dios. Que si Dios lo llamó a ser pastor, pastor va a ser hasta el día que se muera. Y la ley de Guatemala aceptó la carta de renuncia al pastorado de él, y él negó a Cristo, negó su llamado al pastorado para venir y prostituirse en pos de la política. Ahora, entiéndase, Apocalipsis 2:20, esta profetisa Jezabel seduce a los siervos de Dios, a los predicadores de Dios, a fornicar. ¿No fue eso lo que hizo los caballeros? Dejar a Cristo, el esposo amado, para ir en pos de un cargo público. ¿Y quién los sedujo? La profetisa Cindy Jacobs. Tenemos que entender la palabra del Señor. Hay un orden. La mujer que es soltera debe estar sujeta a la disciplina del padre del hogar. Es mi vida y yo hago conmigo lo que yo quiera, de ese modo. Y se van y hacen lo que quieren, pero la vida las golpea. Y después regresan con un hijo en la panza y otros 4 detrás a pedirle perdón al papá. Golpeadas de la vida y arruinadas porque desobedecieron esa disciplina de Dios. Si regresamos a la carta a los Efesios, dice, versículo 23, capítulo 5, el marido es cabeza de la mujer en la misma manera en la que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Mire, una analogía más perfecta no hay. Dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo su Salvador. La esposa es parte del cuerpo del varón y el varón es su Salvador. No hablo de la salvación eterna del alma, hablo de la salvación de los problemas de la vida. Él es la cabeza del hogar, el que tiene que salir a buscar el sustento, es el que tiene que buscar la medicina para curarla a ella, a los hijos, para ver que todo esté bien, el que tiene que velar por el bienestar de la casa. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y al marido le devuelve la moneda. Porque lo que yo decía hace un rato cuando hablaba de que la imagen del varón ha sido desvirtuada, es por causa de la desobediencia de los hombres. Si vemos la congregación esta noche, no vemos varones. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos mismos. No algo raro por ahí. No vemos varones, pero es porque Satanás se ha encargado, óigame bien, Satanás se ha encargado de destruir la imagen de Cristo en el varón. La imagen de Dios, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y la imagen y semejanza de Dios ahí va saliendo de la gatera, trastrabillando, arruinada. ¿Entienden? Porque Satanás aborrece al varón, aborrece al hombre, porque el hombre es la imagen y la semejanza de Dios. Y entonces el apóstol, escribiéndole a los Efesios, le da su parte al varón y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres en la misma manera, en la misma proporción y en la misma calidad con la que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero hoy hay unos aligrejos que cuando se oye un ruido, la mujer sale con el machete en la noche a ver qué fue el ruido y el hombre le dio por acá. No se merecen el título de varón. Entonces, el Señor está exhortando
exhortando a través del apóstol a que los hombres tomen su lugar como varón, como esposo, como cabeza del hogar. Y es ahí donde se hace bien importante, Kevin, que no faltes a los cultos, porque Dios está preparándote y formando su imagen en ti. Por eso es que es bien importante ganar varones para la gloria de Dios, porque es al varón a quien Satanás está interesado en destruir. Y utiliza a la mujer para destruir al varón. ¿Por qué? Porque la liberación femenina le dice a la mujer que no se deje, sin medir consecuencias, arremetiendo en contra del concepto bíblico que es la Biblia la que instituye el matrimonio y el hogar. Mediocres profesionales que sin investigar los casos van y destruyen los hogares, favoreciendo en todo a la mujer, cuando esta muchas veces es la causante de la destrucción de los hogares. Yo no digo que no haya mujeres abusadas, ni digo que no haya hombres abusadores. Estoy diciendo que no se aplica justicia porque se venden por una botella de guaro, por una gallina. Entonces, necesitamos volver a la Biblia y entender que hay un orden establecido por Dios. Dice que Cristo se entregó a sí mismo para rescatar a la iglesia, y de esa misma manera el varón debe entregarse a sí mismo para proteger a la mujer. Que en la iglesia debe haber esa cobertura en donde Cristo es la cabeza y la iglesia está sumisa a Él. Hoy se ha perdido ese orden, y entonces ya no es si Dios quiere hacer su voluntad en mí, sino yo declaro que así es. Haciendo a Dios a un lado y ahora yo declaro. Ahora yo mando aquí. En realidad, mis hermanos, Dios sigue siendo Dios. Y le dicen a usted, mire, está enfermo. Usted no diga que está enfermo, usted diga que está sano. Y la gente se muere diciendo que está sano. Una mujer que iba en el bus urbano, iba a la nada del tubo, cuando se le reventó el elástico de su ropa interior. Y dice que aquella mujer iba a ir al bus y decía, no se me va a caer, no se me va a caer, no se me va a caer, y haciendo con fuerza que no le cayera, no se me va a caer. Cuando llegó a su lugar donde iba, no se me va a caer, no se me va a caer, no se me va a caer. Ya lo llevaba por aquí, ya no se me va a caer, no se me va a caer. De repente quedó tirado al suelo y dice, no era a mí, no era a mí, no era a mí. Mucha gente hoy piensa que con declarar que están bien no pasa nada, que Dios va a responder a su falsa fe. El apóstol Pablo estaba enfermo. Dice el apóstol Pablo, todos se enferman, pero no, dice Pablo. Sí, se enfermó y tenía una enfermedad que dice la Escritura, le pidió a Dios la quitara de él, y Dios le dijo, no quiero, bástate de mi gracia, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. No es cuestión de yo estoy sano, yo estoy sano, y se le cae, no, se le cae. Dice la Escritura que un hombre leproso en el camino, al ver que Jesús venía, le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme, pero que sea hecha tu voluntad. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, 3 veces le he pedido, dice, 3 veces le he rogado a Dios que me sane, y las 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia. No dice 3 veces que me he declarado sano, ¿verdad que no? Él rogó, él pidió. Nosotros, ¿quiénes somos para venirle a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿No eres el creador, nosotros la criatura? Más bien Él es el que nos debe decir a nosotros el camino que hemos de andar. Nosotros lo más que podemos hacer, porque Jesús abrió el camino con su
sangre y su carne, lo más que podemos hacer es venir al altar y decirle: Señor, ten misericordia, yo te ruego, hazme el favor, te necesito. Pedirle podemos, venir a exigirle, venir a declararle, bueno, es un completo absurdo, no se puede. Amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Está hablando de que Dios, que Jesús, siendo el esposo, nos dio la palabra. Yo crecí en un hogar bello, donde cuando mi papá daba una orden, había que obedecer, sin rezongar, sin gritar, sin alegar. A mi mamá nunca la oí contestar, decirle nada, siempre obediente. Nosotros, los patojos, alguna vez le dijimos: mamá, eso que dice mi papá, cállese, hijo. Él es el papá, a él se le hace caso, decir. ¿O no es así, muchachos? Lo que esta mujer de Dios, mi madre, había entendido el concepto bíblico de la familia. Y a mi papá lo vi sacrificarse, desvelarse, dejar de tomarse su medicina para darle medicina a mi mamá. Lo vi proveer todo lo necesario para la casa. Nunca abandonó la casa, nunca abandonó la provisión para la casa, porque también este hombre había entendido el concepto bíblico de la familia. Y Dios bendice eso. Para mí este tema es bien complicado. Yo tuve una pareja que ya me echaba plata, muchachos. Y han hallado apoyo en estas falsas autoridades. Digo falsas porque, aunque están investidos por la autoridad civil de nuestro país judicial, desconocen totalmente a Dios y su palabra. Pero de esta manera es como Satanás está destruyendo la sociedad moderna. Está destruyendo la imagen del varón que representa a Dios, y está destruyendo las iglesias de nuestros días, como gente como Cindy Jacobs y otro montón de mujeres como Joyce Meyer, que tienen al marido sentado a un lado, y ellas son las profetisas, las grandes directoras de la orquesta, cuando ellas fueron creadas por Dios para hacer ayuda de su esposo. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Oiga, ¿cuál es la función del hombre? Sustentar, dar la provisión y cuidar. Dice el versículo 33. Así, en resumidas cuentas, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese irrespeto a la figura que representa a Dios, a la imagen y semejanza de Dios, tiene patas arriba la sociedad moderna. Tiene patas arriba el mundo de nuestros días. Es importante volvernos a la Biblia y entender que hay un orden para cada cosa. Entonces, algo que quiero que quede bien claro esta noche es el hecho de que Dios se refleja a través de los hombres cristianos. Un verdadero cristiano es la imagen y la semejanza de Cristo en la tierra. Y a los verdaderos cristianos Satanás trata de destruirlos de una y mil maneras. La mujer debe estar como una ayuda del varón, como una ayuda espiritual
del varón, para que éste sea el instrumento de Dios, para gloria de Dios, por cuanto es la imagen y es la semejanza de Dios. En otra parte, habla del atuendo de la mujer. Dice que la mujer, no voy a hablar acerca de cómo vestir y cómo no vestir. Dice que la mujer debe estar adornada de un espíritu apacible y amable. Que ese es el más grande adorno de una mujer. Una linda sonrisa, un espíritu amable, una palabra dulce. Ya veniendo desgraciado. Y entonces estamos violentando lo que la Biblia dice. Yo no descarto que en realidad sea un desgraciado su marido, pero el orden de Dios es el que estamos rompiendo. Quiero ir a lo que dice 1 Corintios capítulo 7. Con esta última porción, ir cerrando el tema de esta noche. Esta porción es con respecto a algunas preguntas que la iglesia de los Corintios le hacía al apóstol Pablo. Y la pregunta era porque había unos amarros ahí, había unos pícaros en la iglesia de Corintios, que dice que aceptaron a Cristo, vinieron al Evangelio, pero la esposa no. Y entonces le dijeron a Pablo, y entonces dejo a mi esposa y me junto con una cristiana, le dijeron. Y las otras también querían hacer lo mismo. Como mi esposo no se entregó a Cristo, entonces me quedo con el hermano fulanito. Y entonces pretendían dejarse simplemente porque les separaba el que uno quería servir a Dios y el otro no. La porción dice así: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar a mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, para que no exista el pecado en la iglesia. Cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Ese es el orden de Dios. El marido debe satisfacer a la mujer, así mismo como la mujer debe satisfacer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino que el marido es dueño del cuerpo de la mujer, y el hombre no es dueño de su propio cuerpo, sino que la esposa es dueña del cuerpo de su marido. Por eso no se nieguen el uno al otro, sino entréguense mutuamente, a menos que se separen por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicarlos a la oración, al ayuno, y luego juntarlos de nuevo, para que no os tiente Satanás a causa del deseo de la carne. Mas esto digo por vía de concesión, dice. Yo más bien quisiera, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como él, porque él no tenía mujer y no le hacía falta, decía él. Sin embargo, dice, no todos pueden tener esa capacidad del apóstol Pablo de estar solos. Digo pues a los solteros y a las viudas que vuelvan después a quedarse como yo, dice Pablo. Pero como no pueden, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero las que están unidas en matrimonio, mando no yo, dice sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esta tarde llegó alguien a decirme, hermano, ¿qué hago? Mi esposa me está sacando las cosas a la calle y dice que o mejor yo o se va ella. Esas son las mujeres que hay hoy, dulces y amables. Esa es la clase de generación que Satanás está cultivando, y en vez de estudiar la palabra bendita del Señor, estamos escuchando toda esa filosofía absurda de los derechos de la mujer, del feminismo y de la liberación femenina, que viene y le dice, haga con su vida lo que quiera.
Los que estén en matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Habla de dejar y abandonar. Ya en otra ocasión vimos de Mateo capítulo 5, versículo 30 y 31, de la causa del divorcio que Jesús mismo justifica, y es la fornicación. ¿Cómo puede una mujer estar viviendo con un hombre que anda fornicando con cualquier otra mujer y le puede traer enfermedades a la casa? ¿Cómo puede un hombre estar viviendo con una mujer que se revuelve con cualquier otro y trae enfermedades a la casa? Entonces, esas son las excepciones que él pone allá en Mateo capítulo 5, versículos 30 y 31. Pero aquí Pablo está hablando de una pregunta específica de aquellos hombres que vinieron a Cristo y dijeron: como mi esposa no quiso aceptar a Cristo, entonces la dejo y me junto con una que sí sea cristiana. Y Pablo dice: no es así. Y a los demás dice: yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, aquí está la respuesta, y ella, aún sabiendo que él es creyente y que él sirve a Dios y que tiene que ir al culto y que tiene que ir a orar, y que se va a poner en ayuno y que van a haber hermanas en la iglesia y no tiene que andar celando con las hermanas de la iglesia, dice, y ella consciente, aún así, sabiendo que él es cristiano, consciente en vivir con él, no la abandones, porque ella consciente en vivir con él. Y aquí tengo la respuesta para el hermano que me hacía la pregunta esta tarde: ¿qué hago? Esta mujer no consiente en vivir con él. ¿Y qué se puede hacer? O te va a dos, o me voy yo, ese que le digo. Pues entonces, ¿qué se va a hacer? Uno de los dos tiene que ir. Ella no quiere vivir con el siervo de Dios. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, versículo 13, y él consiente aún así en vivir con ella, no lo abandone. Aquellas hermanas que tienen un marido gordo, desperdiciado, lo quieran, pero no les prohíbe servir a Dios, quédense con él, dice el apóstol Pablo, porque, oiga lo que dice el versículo 14, y esta es la bendición, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La palabra santificado y la palabra santo que aparece en estos versículos se refiere a un apartado que Dios hace. Y el cumplimiento de aquella palabra que Dios dio a través del apóstol Pedro al carcelero de Filipos, cuando le dijo: tú y toda tu casa serán salvos. Cuando una mujer es cristiana, Dios hace un apartado para su marido y sus hijos. Tal vez no sean salvos de momento, pero su testimonio cristiano, su carácter amable y dulce del que hablábamos, va a hacer que aquel hombre y sus hijos, un día, quizá en el último día de su vida, reconozcan a Jesús como su Salvador. Viceversa, la mujer incrédula recibe una gracia especial, una especie de depósito, un apartado que Dios hace para su salvación a través del marido cristiano. La palabra clave aquí le dice: si él consiente en vivir con ella, si ella consiente en vivir con él, y si no, ¿qué se puede hacer? Y más adelante lo aclara. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Esta bruja que le dice al hermano: te va a dar dos, se lo doy yo. Si ella no quiere, pues que se vaya, dice el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano cristiano, no está la hermana cristiana sujeta a esclavitud en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás algo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió,
y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar el mandamiento de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, que no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esta parte es contexto de lo primero y trae sanidad al corazón de aquellos que por alguna razón se han separado de su esposo o de su esposa. Dice el versículo 23 que con la sangre de Cristo fuimos comprados. Ella no es esclava de él, ni él es esclava de ella. La misma porción de Mateo, que vamos a ir a ella, capítulo 5, versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mujer te es ocasión de caer, si tu esposo te es ocasión de caer, si tu amigo te es ocasión de caer, si tu familia te es ocasión de caer, es mejor que entres pepe, que entres soltero, que entres divorciado, que entres separado, pero que entres al reino de los cielos. La palabra es bien clara y luego habla y dice, versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser que ésta haya cometido pecado sexual, dice la versión de la Biblia al día, aquí dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. En otras palabras, está diciendo que la razón por la cual una mujer puede ser repudiada o una mujer puede dejar a su marido es porque su pareja le fue infiel. De lo contrario, se comete adulterio. De lo contrario, se comete adulterio. La única razón, la única causa justificada en la Biblia es esta, que dice por causa de fornicación. Es más, en Deuteronomio, en cuanto a la ley del matrimonio, dice que cuando una pareja se desposaba, se casaban, iban a la cama y ella no era hallada virgen, el hombre podía repudiarla y le daba una carta de divorcio, donde hacía constar que por las razones por las que la estaba desechando. Y aquella mujer con su carta de divorcio conocía a un fulano por allá y le decía, mira, yo ya estuve casada, pero a mí me repudiaron por esta y esta historia, y le cuenta a uno todo su drama, y le lloraba, y etcétera, y él dice, no me caso con vos, no te preocupes, y se casa con ella. Pero aquel hombre muere, el que se casó con ella muere, o en su defecto la repudia, y esta mujer dice, regresa con el primero que la repudió primero. Dice que es abominación a Jehová que esta mujer regrese con aquel hombre que la repudió primero. Error cometen muchos pastores de andar uniendo parejas que alguna vez se separaron, porque bíblicamente no tendría por qué volverse a caer en lo mismo. Así lo establece Deuteronomio. Este desorden social que vivimos hoy es porque no hemos acatado la palabra de Dios. Es porque no hemos entendido el principio de Dios. Y el principio de Dios es que mujeres respeten a sus maridos, así como Cristo es el marido de la iglesia y la iglesia lo respeta a él y lo honra.
Así como Sara le decía Señor a su esposo Abraham, la palabra Señor se aplica a decirle: yo soy tu sierva, yo te sirvo a ti, tú eres el jefe aquí. Así le decía Sara a su esposo. Hoy no, hoy es: si quiere hartarse, agarre. Entonces, como se ha rompido ese orden bíblico, tenemos este desorden social en el que ahora vivimos. Lo que yo quiero rescatar de todos estos textos de la Biblia que hemos visto hoy es que Satanás está consiguiendo un objetivo principal. Que mire cómo viva usted en su casa, en su familia, con su esposo, con su padre, con su hijo. A mí me viene como calzón de payaso, como el que se quedó tirado. Lo que aquí preocupa, mis hermanos, es el hecho de que Satanás está destruyendo la imagen de Cristo que debería reflejarse en el varón. Me dijo una abogada en todos estos líos que me ha tocado vivir, me dijo estas palabras: el hombre es abusador por naturaleza, por cuanto él tiene un miembro agresor, refiriéndose al órgano sexual. La mujer no, dice, la mujer no puede agredir, necesita tener un instrumento adicional para agredir. Entonces, el cuerpo del delito, la culpa de uno es el varón, según las leyes de este mundo. Tan desvirtuada está la figura del varón, tan desvirtuada está la figura paterna, que el solo hecho de ser varón se constituye un delito, según el principio legal, el principio jurídico que esta abogada hacía. Sin embargo, la Escritura dice que el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y la mujer fue hecha de la costilla del varón para que fuese su ayuda, su compañera, su amada. El hombre dice: ame a su mujer, y la mujer respételo a ella. ¿Sabe por qué Dios establece ese orden? Porque las mujeres son muy amantes, las mujeres sí aman, pero les cuesta respetar. Les cuesta respetar, y por eso Dios se enfoca en ese aspecto principal. Y al hombre, el hombre es proveedor, el hombre es sustentador, el hombre puede cumplir, pero le cuesta manifestar amor. Ya hombres románticos pocos sabemos, ¿verdad, Henry? Entonces, por eso Dios le recomienda al varón, por eso Dios es específico a través de su palabra en hablar al varón y decirle: ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia. No rompamos el orden de Dios, porque al romper el orden de Dios, mis hermanos, entonces estamos destruyendo la imagen de Dios. Algunos se hicieron una imagen de un barburito, lo colgaron en unos alambres, árboles y pulas, ahorita llevan un montón de motocicletas a ver, ¿no? Pero la imagen de Dios es el ser humano, no Marco Antonio Solís, o sea, el hombre de Dios. El hombre de Dios, aquel en cuyo corazón habita el Espíritu del Dios Altísimo, es la imagen y semejanza de Dios. Y Satanás está interesadísimo en destruir la imagen y semejanza de Dios, en destruir a los siervos de Dios, en destruir las familias pastorales, en destruir los hogares cristianos, en destruir los hogares donde hay ministerio, porque de esa manera, ¿cómo podríamos nosotros hablar de un Dios que es un Padre amoroso, un Padre ejemplar? Y cuando usted oiga mujeres hablando y diciendo: todos los hombres son unos basuras, unos perros, yo les digo: Paquita la del barrio, les digo. Paquita la del barrio es una vieja bruja que tiene como 2 metros de panza, y todas sus canciones son para decir que el hombre es una rata y que un perro, y que, mire, todo el zoológico se inventa las mujeres, violentando así el principio bíblico que dice que la mujer debe respetar al varón y el varón debe amar a la mujer. Nosotros los hombres tenemos que endulzar a la mujer, decirle lo bonita que es, cuidarla, protegerla. Y
y la mujer debe respetar al varón. De esa manera andamos en el orden bíblico. Insisto, Satanás está interesado en destruir la figura del varón, porque el hombre representa a Cristo. Cuando el diablo ve al hijo de Rufino, ve a Cristo en él, y por eso me odia, y por eso busca la manera de destruirme, por eso busca la manera de acusarme, de señalarme, de buscar un montón de requisitos para que... Y ahí no tienen predicando a ese sinvergüenza todavía. Venga usted a predicar si usted es más limpio que yo, pues venga, si aquí está el púlpito, aquí hay espacio, necesidad de predicadores que en el reino de los cielos. La mies está madura, los campos están blancos y predicadores hacen falta, no criticores. Póngase a predicar usted también. Si usted no puede hacer mejor, si usted es más santo que yo, eche de punta. No es mi competencia, es mi ayuda si usted predica. El diablo está interesado en destruir la imagen del varón, porque esta es la imagen de Cristo. Varones cristianos que han de escuchar esta predicación, procuren representar dignamente a Cristo, porque cuando yo predico, le digo a la gente que Dios es nuestro Padre y lo ha enviado a usted todo chalandeado, va a dar vergüenza. Varones cristianos, seamos íntegros, correctos, porque representamos a Cristo en la tierra. Somos embajadores de Dios, embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Volvámonos al orden, volvamos a los principios bíblicos, volvamos a Dios. Padre Celestial, yo ruego por los hogares del mundo, por los varones tuyos, oh Dios, por esos siervos tuyos, predicadores de la palabra, ministros, cantantes, evangelistas, Señor, que les des ese carácter íntegro, esa personalidad que representa al Hijo de Dios. No permitas, oh Dios, que Satanás destruya esa imagen tuya. De ahí que hoy candidatas mujeres a la presidencia, presidentes, mujeres en diferentes países como Argentina, Brasil, Chile, Padre bendito, tan destruida está la imagen del Hijo de Dios en el hombre, en el varón. Sosténnos, protégenos, Padre, danos fortaleza, danos carácter, danos entereza, danos carácter de justicia, para que seamos dignos representantes tuyos sobre esta tierra, Señor. Que esta exposición de esta noche, Señor, con todas las implicaciones que pudo tener, haya cumplido el propósito para que tú la envíes. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén.